Paz a vosotros, hermanos. Los saludo en el amor de Cristo Jesús. La paz sea con cada uno de ustedes. Por este medio, como ya lo hemos estado haciendo, voy a compartir con ustedes una reflexión para su estudio. El título de esta reflexión se llama En tu presencia confiamos. Cuando estaba reflexionando en los tiempos, lo que estamos pasando, lo que está viviendo la humanidad, llegaba a mí la pregunta de el porqué de esta situación. ¿Por qué tenemos que vivir lo que estamos viviendo? ¿Por qué tenemos que estar sufriendo lo que el mundo ahora sufre? Nosotros también lo sufrimos. Y en la reflexión, en la lectura, en la meditación, encuentro una sola verdad. Cuando el hombre se aleja del camino de Dios, su destino será perderse más y más. A lo mejor se escuchará legalista decir que las contingencias, los males que nos suceden sean por esa causa, pero en la meditación, reflexionando tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a la luz de el Sermón del Monte de Jesús, pongo en mi mente algo que es, la Biblia habla prácticamente de todo el caminar del hombre. Habla acerca de su relación con su prójimo, habla acerca de su relación con el mundo y la creación, habla acerca de la relación del hombre con sus autoridades, y entiendo que cuando el hombre se aleja de esta ruta que Dios le ha marcado, es entonces cuando vienen las calamidades. Vamos a reflexionar entonces en ello, y les voy a pedir que busquen el libro del Éxodo. Vamos a leer el capítulo 33. Nuestro estudio estará dividido en 4 partes de este capítulo, y vamos a terminar con un último versículo del mismo capítulo. Vamos a leer del verso 1 al verso 3, que dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Amén. Hasta ahí, hasta esa primera parte vamos a reflexionar. ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo? ¿Qué es lo que está diciéndole Dios a Moisés? Dios le está diciendo a Moisés que en efecto le dará al pueblo lo que le había prometido ya a sus padres, a los patriarcas. Dios le está diciendo: vayan, suban, porque esa promesa que les he hecho la voy a cumplir. Pero Él está diciendo también: pero enviaré un ángel, y por medio de él echaré fuera a los pueblos que están ya ubicados ahí. Pero dice algo que nos sacude a todos. Dice: pero dice, mi presencia no irá contigo. Entonces aquí tenemos que reflexionar. ¿Por qué Dios dice esto? ¿Por qué Dios está diciendo mi presencia no irá contigo? ¿Por qué Dios dice sí te daré lo que te he prometido, pero mi presencia no estará más contigo? Lo que nos dice el texto bíblico es que Dios le dice a Moisés, dice: mi presencia no irá contigo porque eres un pueblo de dura cerviz, eres un pueblo duro de cabeza y testarudo. Cuando reflexiono en esta parte de lo que Dios está hablando, creo que Dios está buscando forzar al pueblo a que tome una decisión, a que valore lo que de verdad importa. Dios le está diciendo al pueblo: te daré el descanso en esa tierra, te daré esa tierra buena, te la daré, pero mi presencia no irá contigo. Entonces Dios está forzando al pueblo a que decida qué es lo mejor, si esa tierra de prosperidad o la presencia de Dios. Jesús en el Evangelio lo dice de una forma diferente. Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 10 verso 39 dice así: dice: el que haya su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la hallará, y la hallará para vida eterna. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en estos primeros versículos del Éxodo? Lo que está haciendo es forzándonos a entender que tenemos que elegir qué es lo mejor para nosotros. Tenemos que entender y decidir si queremos la comodidad o si queremos estar en tranquilidad o deseamos de su presencia. ¿Qué es mejor para nosotros, hermanos?
Muy bien, vamos a continuar con la lectura para seguir en nuestro estudio. Ahora vamos a continuar del verso 4 al verso 6, que dice de la siguiente manera: Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel: Vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Amén. Hasta ahí. Vamos a dejar ahí en esa segunda parte. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahora Dios por medio del texto bíblico? Dios nos está diciendo que el pueblo se entristeció en grande manera, se entristeció bastante, y Dios les vuelve a decir que el pueblo es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo duro y testarudo. Cuando hablamos de dura cerviz, lo entendemos desde un símbolo. Por ejemplo, cuando los agricultores de aquellos tiempos iban a arar la tierra, ellos tenían que uncir a 2 bueyes para que ya con los bueyes uncidos ellos pudieran ir caminando con el arado. Pero para colocarlos ellos tenían que colocar el yugo en medio de ellos. Para colocar el yugo encima de los animales, ellos tenían que relajar el cuello para poder ponerles el yugo sobre ellos y poder hacer la atadura correspondiente. Cuando hablamos de un pueblo de dura cerviz, estamos hablando de un pueblo que no se dispone a escuchar lo que Dios le dice. Es como, por ejemplo, cuando usted quiere escuchar algo con toda su atención, normalmente lo que hacemos es relajar nuestro cuello, hacer algún movimiento y tratar de escuchar con claridad. Entonces, lo que Dios está diciendo al pueblo: eres un pueblo que no escucha, eres un pueblo duro y testarudo que quieres hacer siempre tu voluntad. También, hermanos, cuando en estos 2 versículos lo que estamos viendo, Dios le dice a Moisés, dice: en un momento más subiré, dice, y los consumiré. Por tanto, di al pueblo, dice, que se despoje, dice, que se quiten sus atavíos, y yo les diré lo que va a pasar con ustedes. Cuando encontramos la palabra despojar, la palabra despojar tiene un paralelo en capítulos anteriores, cuando el pueblo de Israel despojó a Egipto de sus joyas. Cuando hablamos de atavíos, estamos hablando de las joyas. Entonces, en este paralelo encontramos que el pueblo de Israel antes había despojado al pueblo egipcio de sus atavíos, pero ahora es el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios, el que ahora él es despojado de sus atavíos. ¿Qué quiere decir esto ahora para nosotros, hermanos? Si nosotros queremos escuchar atentamente la voz de Dios, si nosotros queremos hacer su voluntad como Él lo quiere, como Él lo desea, si queremos escuchar su voz para poder hacer ese trabajo que el Señor nos ha encomendado, tendremos que despojarnos de muchas cosas que tal vez estén estorbando nuestra vida. La pregunta para nosotros es, hermanos, ¿qué es lo que estorba a nuestro oído escuchar la voz de Dios? A veces serán voces fuera de nosotros, o a veces serán voces internas en nosotros mismos. A veces los golpes que hemos recibido en nuestra vida, en nuestra infancia, las dificultades, las adversidades también pueden ser causa de que no escuchemos la voz de Dios. Las angustias, las presiones, eso puede hacer, hermanos, que dejemos de escuchar a Dios y empecemos a preocuparnos más por el día a día. Jesús dice en el Evangelio, dice muy claramente que nuestro afán no sea lo que hemos de comer o de vestir, sino que nuestro afán sea buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tendremos que relajar nuestro oído, buscar la voz de Dios. Tendremos que despojarnos de muchas cosas que nos estén estorbando. Continuamos con nuestra lectura. Ahora vamos a leer del versículo 7 al versículo 11, que dice así: Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo,
dice, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio de el tabernáculo. Amén. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Recuerden que lo estamos estudiando en secciones. Ahora dice que Moisés tomó el tabernáculo que se encontraba dentro del santuario y lo sacó hacia afuera y lo llamó el tabernáculo de reunión. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando estamos en adversidad, cuando estamos en aflicción, tendremos que tener cada uno de nosotros un espacio designado para estar en esa intimidad con Dios. Dice la Escritura que Moisés entraba al tabernáculo y la nube, dice, descendía, y entonces todos los del pueblo sabían que Dios y Moisés estaban juntos, estaban hablando cara a cara, y cada uno de los del pueblo salía de su tienda y empezaba a alabar y adorar a Dios. En tiempos de adversidad, en tiempos de dificultad, todos y cada uno de nosotros debemos de buscar o de provocar un espacio de adoración a Dios, un espacio de intimidad con Dios, ya sea un espacio geográfico, un espacio de tiempo o un espacio en nuestro corazón. Yo creo que en este tiempo de contingencia hemos de preguntarnos si de verdad estamos teniendo ese espacio de intimidad con Dios. Continuamos con nuestra lectura, ahora del verso 12 al verso 14, ya vamos a ir concluyendo, que dice así: Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. ¿Qué encontramos ahora? Del verso 12 al verso 14 encontramos la súplica del siervo de Dios directamente. Es Moisés, el siervo de Dios, hablando a Dios y diciéndole, he hallado gracia delante de ti, he caminado delante de tus mandamientos, ahora te pido que reconozcas que este es tu pueblo. Y la respuesta de Dios, ¿saben cuál es? La respuesta de Dios dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios cambió su respuesta. Al principio, en los primeros versículos, Él decía, mandaré un ángel con ustedes. Y ese ángel hará que los pueblos se vayan, los pueblos de esas tierras se vayan y ustedes puedan posicionarse en la tierra, pero mi presencia no irá con ustedes. Pero después de lo que estamos viendo, lo que estamos analizando, encontramos que Dios cambia su respuesta y Él dice ahora, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué es lo que tuvo que pasar el pueblo? ¿Qué es lo que tuvo que pasar Moisés? El primer punto que estuvimos reflexionando, el pueblo tuvo que decidir qué es lo verdaderamente importante. Esa tierra que fluye leche y miel o la presencia de Dios. En el punto número 2 reflexionamos que para escuchar la voz de Dios tendremos que despojarnos de muchas cosas que nos están estorbando. Hay cosas que están fuera de nosotros, hay otras que son internas, pero hay que despojarse de ellas para poder escuchar atentamente su voz. En el punto número 3, cuando Moisés saca el tabernáculo hacia afuera, entendemos que cada uno de nosotros debe tener ese espacio de intimidad con Dios. Cada uno de nosotros debe de buscar ese espacio, ya sea en algún lugar de nuestra casa, ya sea en un momento o en un espacio en nuestro corazón, para estar en esa intimidad con Dios. Y el último punto que vamos a ver en este momento es esa oración del siervo de Dios. El pueblo tiene que decidir qué es lo verdaderamente importante. Tiene que despojarse de las cosas que le estorban para escuchar su voz. Tiene que dedicarle un tiempo, un espacio, estar en intimidad con Dios, y tiene que confiar en sus líderes, en esa oración que ellos hacen.
porque el Señor muestra su misericordia con aquellos que Él quiere. Y con ese versículo vamos a terminar. Ahora es el versículo 18. Porque este último versículo es muy importante. Hay que entender de dónde se deriva todo esto. De dónde viene ese cambio de Dios de decir, mi presencia no irá contigo, a decir, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Verso 18 dice así, hermanos. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar, dice el verso 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces te ruego que me muestres tu gloria. Lo que está diciendo Dios en este punto es que Dios tiene misericordia de Moisés, tiene misericordia de su pueblo, no por lo que el pueblo haga, sino por la pura misericordia de Dios. En estos tiempos de adversidad, hermanos, estamos en sus manos, dependemos totalmente de Él. Y lo que nosotros tendremos que hacer siempre es buscar de su presencia, ver nuestra forma de ser siervos de Dios, estar en intimidad con nuestro Padre, confiar en nuestros líderes, en nuestras autoridades, que ellos velan por nosotros, y de esa manera buscar que la presencia de Dios nos acompañe en todo momento. ¿Qué preferimos, hermanos, en estos tiempos de adversidad? ¿La paz y la tranquilidad de nuestros trabajos o la presencia de Dios en nuestras vidas? Reflexionenlo en casa, reflexionenlo en su corazón. Mi deseo, hermano, es que el Señor le bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, y de esa manera nos despedimos. El Señor les bendiga. Paz a vosotros.